Ahí está. Chicos, yo recién entré por el link del... Ahí está. Entré por el Meet sin problema. Lo único que me pidió Join Now 2 veces. La segunda vez me pidió de vuelta Join Now. Por ahí si te equivocás y le das a cancelar, hay que editar. Ok. Bueno, cuando quieran comenzar. Siendo las 15:15, que es un número divino para arrancar, primero darle la bienvenida a todos y darle las gracias también a David. Con lo cual, esto es una mini intro, esto es parte de esta actividad que estamos haciendo del Hub de Inteligencia Artificial, que es muy nuevito acá, que creamos conjunto con Atigma, con el Polo de Buenos Aires, con el Polo de Rosario, el de Mendoza y obviamente la CESI. Les dejo en el chat el link a la página del Hub. Y Johnny, todo tuyo. Da la intro y arranca David. Bueno, está bien, gracias, Franquito. Bueno, no, acá desde Atigma propusimos ahí, bueno, de la mano de Tier One también, y ahí con el genio de David, que se copó para armar esta charla. Él está metido allá él está en pleno ecosistema de Estados Unidos, así que nos parecía interesante traer esta charla y con la mirada que puede llegar a tener él. Así que bueno, David, nada, vamos a dejar vamos a darle la charla al expositor. David, presentate vos y bueno, contame un poquito esto que nos venís a traer. Bueno, pues muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, mi nombre es David. Luego me encantaría conoceros uno a uno, quizá posterior o durante las preguntas. Y bueno, agradezco a Tigma y al TES y también a mi compañero que está ahí escondido, Gabriel Bullati, que luego hablaremos un poco de lo que él también aporta. Pero bueno, me han preguntado, bueno, ¿qué tal allí en Estados Unidos con el tema de la inteligencia artificial? ¿Y por qué yo? ¿Sabes? ¿Por qué estoy aquí hablando eso? La verdad, humildemente hablando, yo soy simplemente un director creativo que ha tenido la oportunidad de trabajar para grandes compañías en los Estados Unidos. Y bueno, he visto la IA muy de cerca. Entonces, llevo trabajando ya en la inteligencia artificial desde 1994. O sea, ya, primero, soy un dinosaurio. Segundo, el IA está con nosotros por mucho tiempo. Simplemente, como ya habéis visto, cuando OpenAI abrió las puertas a los grandes modelos de lenguaje, pues ahí cambió muchísimo la posibilidad de esta tecnología. Pero bueno, mi compañía, que es un pequeño estudio de diseño, que me enfoco más en la experiencia de usuario. O sea, que vais a perdonarme, porque el 90% de los que estáis aquí sabéis más que yo. O sea, que simplemente os voy a dar un poco de aportación de una visión muy generalizada de lo que estoy viendo mientras voy trabajando en proyectos para compañías. Y bueno, también como pequeño empresario me estoy dando cuenta de la gran revolución que el IA representa para todos nosotros. Voy a arruinar el final de la película. Si os queréis, saltáis el resto de la presentación, pero hay que ponerse las pilas, como decimos en España. Y bueno, estoy también aquí de colaboración con Tier One, y Gabriel está ahí entre los asistentes, y ellos se enfocan mucho en lo que es la gestión del personal entrenado en IA y también en el desarrollo de productos con IA. Entonces tenemos... es una posibilidad para mí también empezar a poder ayudar allí en Argentina. A nivel personal, estuve casado con una argentina, así que ya podéis imaginar que también tengo un poco de cariño a la cultura. Y por eso es un gran placer para mí poder hablar, aunque sea de manera casual. La verdad que esto es simplemente lo que espero que sea el principio de una conversación de largo plazo. Como anécdota personal, vamos, aquí en mi casa respiramos el IA. Tengo 6 hijos, somos una casa de 8 y mis niños desde que son ya 2, vamos, es que tampoco, el IA, estos niños tampoco tienen tanta edad, pero lo vivimos todos los días. Ellos lo utilizan para sus cosas creativas, yo lo utilizo, vamos, a cada hora del día. Y la velocidad del desarrollo del IA es tal que es casi lo que me llamó a mí la atención. No sé si a vosotros, me imagino que todo el mundo aquí ya ha utilizado ChatGPT, ya todo el mundo entiende los principios básicos,
pero lo que estamos aquí hablando es, bueno, cuáles son las posibilidades en el mundo empresarial, que supongo que hay de todo acá, ¿no? Habrá pequeña empresa, lo llamamos pymes, y habrá pues compañías internacionales. Y es un poco el perfil que yo he trabajado. Yo he trabajado para compañías como Microsoft, Salesforce, Groupon, bueno, y la lista es larga. Pero esto es lo que me llamó a mí la atención. Como director creativo de grandes equipos de diseño, he llegado a manejar, no sé, bueno, grandes, 50 personas y cosas así para estas grandes compañías. Esto es lo que me llamó mucho la atención. En diciembre del 22, ¿eh? Estamos hablando de hace 2 años. Os podéis acordar que salió DALL-E, ¿no? Que como producto, uno de los primeros productos de OpenAI. Y DALL-E permitía la generación de imágenes. Si las veis, estos ejemplos que veis aquí, pues son muy burdos, ¿no? Hasta, de hecho, ciertas imágenes rompían, vamos, reglas de decoro y no eran prácticas para uso diario. Pero yo ya le vi el potencial porque digo, madre mía, si esto ya es un boceto que es útil para establecer contactos con clientes sobre, pues, por ejemplo, la generación de contenidos para sus páginas web, sus plataformas de marketing y todo lo que es la comunicación empresarial. Dije, wow, qué increíble que con solamente unas palabras pues pueda generar una realidad sintética. Imagino que muchos de vosotros tuvisteis la misma realización. Lo que me dejó alucinado fue la velocidad. Solamente en apenas 6 meses, un año. Esto es lo que acabo de enseñar, los mismos prompts generaban ya esta calidad. Y esto es de hace el año pasado, ¿no? 1 año y medio. Y aquí yo empecé a decir, pero bueno, esto va a cambiar, sobre todo mi industria. Me imagino que la de todos vosotros ya está siendo tocada y cada vez más. Pero por lo menos en mi industria del diseño y la comunicación, esto era un terremoto de la escala 9, vamos. Aquí es cuando me empecé a dar cuenta que los equipos que yo manejo, pues empezaban a ser redundantes, si os digo la verdad. Y es un poco el tema que también quiero tocar con todos los asistentes, que es el aspecto humano de lo que va a representar esta tecnología. Entonces aquí ya veis, yo ya pensaba, digo, esto ya hemos llegado a la realidad increíble de la imagen, ya no necesito fotógrafos, ya pensaba, en estos momentos ya digo, ¿para qué contrato yo un fotógrafo? Y tengo que enviarlo a una localidad y tengo que hacer ¿sabes? Firmar contratos con cada uno de estos actores, me va a resultar meses de trabajo, mucho dinero, muchos contratos, mucho papeleo, y lo hago literalmente en segundos. Y ya pensé, bueno, pues ya hemos llegado, ¿no? ¿Qué más se puede hacer con esto? Y estaba equivocado. En cuestión de 1 año, no sé si os dais cuenta, pero el nivel de realidad de la inteligencia artificial y la velocidad con que está llegando. Por ejemplo, aquí ya veis que la inteligencia artificial ya es capaz de simular que este pobre hombre ha estado trabajando todo el día, está despeinado, está sudado, la camiseta está ya... y lo digo por una pequeña descripción, pero ya puede intuir que, bueno, pues el camión de mudanzas está medio abollado porque tiene mucha experiencia, las luces, las imágenes, ya llevamos a un realismo increíble. ¿Qué representa esto? Por lo menos voy a hablar de mi industria, de luego la podéis extrapolar a las vuestras, pero en mi industria ha representado que yo en estos momentos puedo hacer el trabajo de 10 personas, no estoy exagerando, porque yo contrato personal y cuando hacía una propuesta a una gran compañía, a lo mejor como mínimo, para una propuesta estoy hablando, no para el desarrollo entero, pero para una propuesta podría estar utilizando 5 personas y en el mismo tiempo empecé a tolerar una. Y la gran diferencia aquí, este es un bonito ejemplo. A la izquierda veis unas fotos que hice para una empresa francesa que ha abierto unas ¿cómo lo llamáis aquí? Unas generadoras de energía fotovoltaica en California, y parte de lo que hago es pues hacerles un poco el paquete de fotografía y de publicación. Y a la izquierda les gustó mucho las fotos, pero me dijeron, mira, este modelo que has utilizado rompe varias reglas. Tendría que estar utilizando, para seguir nuestras normativas, tendría que estar utilizando una camiseta larga, guantes de protección, unas gafas de protección. Y, por cierto, le puedes quitar el nombre para anonimizar la foto. Esto me hubiera representado, hace 1 año me hubiese representado días de trabajo.
sobre todo si lo quieres hacer de una forma realística y generar modelos de 3D para luego poder imitar la luz. Y lo que veis a la derecha, yo digo minutos porque me costó un par de llamadas, pero en realidad son segundos. Entonces supongo que estáis con la misma fascinación que yo tengo, que es cómo la realidad, la inteligencia artificial ha logrado cambiar nuestras formas de trabajo de esta manera tan brutal. Es que yo ya no sé ni cómo cobrarles a mis clientes, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver cuáles son los nuevos valores, porque el tiempo ya no es un vector. Yo antes cobraba por hora, pero ahora ya tengo que imaginarme otras formas de cobrar a los clientes. En fin, os explico que esta es por el cual yo empecé a ahondar un poco a estos temas, empezar a provocar a mis equipos a aprender el IA. Y es un poco lo que quería conversar con vosotros, ¿no? Hay dos maneras de ver, para un público empresarial como el vuestro, hay dos maneras de verlo. Una, qué productos puedo empezar ya a generar que utilizan el IA. Pero yo creo que antes que todo eso es cómo empezamos a utilizar el IA a nivel empresarial. Es como dicen aquí en Estados Unidos, hay que comer tu propia comida de perro. No sé, eso queda mal traducido, pero tienes que comer lo que estás produciendo para poder luego generar soluciones. Entonces, lo que me gustaría ver un poquito también, cogiendo varias diapositivas de otras presentaciones que he hecho, he pensado, a lo mejor vamos a ver lo que es el panorama actual, que para muchos de vosotros os va a parecer repetitivo, perdonadme por ello. Quería examinar la situación en Argentina, pero vamos, vosotros tenéis mucho más acceso que yo. Yo voy a hablar desde un punto de vista externo. Y lo que pienso que también es importante es que tenéis que poner lo que es el foundation o las fundaciones de cómo vuestros datos y cómo vuestras leyes internas y externas, cómo vais a tener que preparar vuestros contenidos para que pueda ser consumible por el IA, y no meterte también en líos que todavía están por resolver. Y pienso que la propiedad intelectual es un tema que tenéis que saber para estar preparados, porque todavía es un poco turbio. Y luego hablemos un poco de lo que es el futuro cercano. Esto me lo voy a saltar. Gabriel me decía, pero si ya todo el mundo sabe lo que es un IA, un LLM, así que me lo voy a saltar. Vamos a hablar del panorama actual. También, todo esto os va a parecer... bueno, los que leáis mucho, seguro que esto ya lo tenéis un poco digerido, pero yo creo que hay varios impactos en el mundo empresarial que debería ya despertarnos a todos, ¿no? El impacto en la inversión es increíble. Aquí he puesto, por cierto, perdonadme, acabo de darme cuenta que tengo los números en formato americano. Sabéis que 1 billón es 1.000 millones, ¿no? Pues espero que me perdonáis, pero eso, trillones en realidad serán vuestros billones y etcétera. Pero bueno, hablemos un poco de las grandes compañías. Ya sabéis que Nvidia, ¿no?, ha superado a Apple como la compañía más valiosa del mundo. Eso ya nos debería decir la urgencia de adoptar IA. Es que de verdad, si no se está haciendo en vuestras compañías, tendríais que... Luego hablaremos de los pasos a dar, pero hay que estar ya en ello. De hecho, muchas empresas aquí en Estados Unidos ya no contratamos si el personaje, si el profesional que estamos tratando de adoptar en la organización no es ya por lo menos usuario conocedor del IA a niveles bastante altos. Pero bueno, todos estos datos ya lo sabéis. Hay ya trillones de inversión. Cada día escuchas una nueva empuje. De hecho, Google acaba de anunciar una litanía de productos que es increíble, increíble. Acaba de hacerlo como la semana pasada. Y bueno, son grandes números que tendrían que decir, esto es importante, el mundo se está moviendo en esta dirección. Y también lo que hay que ver es que la innovación, no solamente el dinero, pero la innovación, si prestáis atención a dónde se están imponiendo las patentes, el esfuerzo intelectual y humano, mirad, esto solamente es un segmento de la empresa, ¿no? De los movimientos empresariales. Este se enfoca en las inversiones, en las patentes en el mundo de lo que es la compraventa de acciones en Estados Unidos. Hay mucho software, ¿no? El fintech.
y mirar que ya el número de patentes que se está abriendo para este tema, para esta industria, ya estamos a más de la mitad. O sea, es lo que más importa, más que cualquier otra innovación. Y nada, estos son datos muy recientes. Esto también está teniendo, y eso me habían comentado que muchos de vosotros estáis interesados en cómo atraer el personal, cómo entrenar al que tenéis. Y pienso que es muy importante, que eso es un factor que va a impactar. A mí me ha impactado mucho, ha impactado mis relaciones personales y profesionales, porque es difícil, ¿no? Hay varios factores que están ocurriendo. Mucha gente es capaz de subirse al tren y otros no. Pero aquí pongo unos pequeños datos, ¿no? De que TikTok, Intuit, Duolingo, ya habéis hablado de estas compañías, pero esta oleada está naciendo y yo la estoy viendo día a día. Y muchos amigos y compañeros se están dando cuenta. Está afectando mucho. Entonces, bueno, si veis los más quizá relevantes a la industria en Argentina, pues veis que, por ejemplo, el Inter-American Development Bank ya habla de 60 millones de trabajos solamente entre Estados Unidos y México. El International Monetary Fund, bueno, que son como los dioses, ¿no? Ya también están anticipando un 40% en todos los empleos, todos los laburos, creo que lo decís, están siendo afectados. Estamos hablando de un impacto tectónico enorme. Mucha gente lo compara a la gran revolución de la imprenta, ¿no? De cuando se inventaron los libros. La gran diferencia es que cuando se inventaron los libros se tardó 200 años, ¿no? En distribuirlos por toda Europa. Y estamos hablando de meses. Eso es lo que a mí me tiene a la vez fascinado y un poco también asustado, ¿no? En fin, estos son temas de los que tenemos que ya empezar a hablar. Ya esto también, Gabriel me decía, pero si todo el mundo ya se conoce las grandes plataformas. Pero quería hacer un recuento no solo de la plataforma que ves ahí abajo, en la línea de abajo, ¿no? Tanto el ChatGPT, el Claude, el Gemini, el Llama, hay muchos de estos. Pero también es interesante ver quién está detrás, ¿no? Entonces ya sabéis que ChatGPT está por Microsoft. Claude hace poco, Amazon acaba de poner otros 4 billones. Antes ese número decía 4 billones que acá habían puesto en Anthropic, hace cuestión de 6 meses, y creo que fue hace la semana pasada, volvieron a poner otros 4 billones. Google, pues estos los tengo que actualizar, porque Google, curioso, no era una de mis plataformas preferidas. Parecía como que Google entró detrás. A pesar de haber inventado los principios de la inteligencia artificial, curiosamente, como es una compañía grande, pues tardan un poco más en acelerar y pillar al resto. Pero si cualquiera de vosotros ha visto las grandes demostraciones que han tenido en estas semanas sobre el Gemini 2.0, creo que han saltado hacia adelante de una manera muy, muy interesante. Amazon también acaba de hacer todo una explicación de cómo están integrando el IA en cada capa. Como ya sabéis, Amazon tiene también la infraestructura AWS, ¿cómo lo llamáis vosotros? La AWS. Y ya sabéis que Microsoft tiene Azure. O sea, lo interesante de todo esto es que estas compañías están no solamente invirtiendo en los modelos, en los grandes LLMs, pero están invirtiendo, y eso a lo mejor es una oportunidad también para Argentina, la podemos ver luego, están invirtiendo en la infraestructura. Esto es algo interesante para ver. No sé las diferentes industrias en las que cada uno de vosotros estáis puestos, pero yo siempre me llama mucho la atención el ejemplo de lo que ocurrió en California. Perdona, de vez en cuando me va a soltar una anécdota de estas, pero tener paciencia conmigo. Una de las cosas que me he dado cuenta mucho en la historia, aquí en California, sabéis que hubo una carrera del oro, ¿no? Se descubrió aparentemente oro en un río y vino toda una población de la costa este a la costa occidental, perdona, West Coast, por la llamada del oro, ¿no? De esta riqueza nueva, este nuevo recurso
la gente vino toda maravillada. Y es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Todo el mundo está atento al IA y a las soluciones. Pero no sé si sabéis que las grandes fortunas del gold rush, que se dice en inglés, no fueron las de descubrir el oro, comprar el oro, vender el oro, fueron las de el otorgar la logística y la infraestructura a los que estaban buscando el oro. Entonces, las grandes fortunas se hicieron ahí. Tanto Sutro como Levi's, habéis oído hablar, ¿no? La compañía Levi's inventó los vaqueros simplemente para poder ayudar a los mineros a tener ropa que no se rompía tan fácil. Entonces, hay algo ahí, ¿eh? Hay algo que si muchos de vosotros sois inteligentes, a lo mejor, que lo sois, perdonad, pero yo creo que hay algo sobre el tema de poder suplir recursos y soluciones a los que están obviamente explotando el IA. Ahí hay algo. Y lo digo porque si miras a todas estas compañías, ¿sabéis dónde están invirtiendo mucho dinero? Están invirtiéndolo en la generación de electricidad. No sé si lo sabéis, pero un solo query, y perdonad con mi anglosajón, mi inglés porque se me mezcla con el español, pero una sola búsqueda de ChatGPT consume 10 veces más que la misma búsqueda en Google. Entonces, estamos hablando de que para poder operar ChatGPT, de hecho, el otro día miré el consumo que se requiere, porque nuevamente, asumo que todo el mundo sabe que para generar la inteligencia se necesitan cantidades enormes de procesamiento, ¿no? De procesadores. Por eso es la razón que Nvidia es la compañía número 1, porque genera, hasta hace poco, tenía casi un control absoluto del mercado, ¿no? Casi un monopolio de lo que son los procesadores, que curiosamente no son los CPUs, que son los GPUs, son mejores asociados a lo que es el modelo de inteligencia artificial. Los GPUs, que hasta hace poco era lo que tus chicos están jugando en videojuegos y utilizan primariamente esos procesadores, se necesitan cientos de miles, y cada nueva inversión tiene que ver en dos cosas, en las granjas de ordenadores o de procesadores, y cada uno está tratando de saltar por encima del otro, incluso Elon Musk y el Bezos y todos ellos. Están tratando de crear la mayor cerebro, y cuanto más grandes, mejores, y el producto se mejora. Curiosamente han llegado a una especie de plató que para aumentar más la capacidad del IA, las inversiones se requieren todavía más grandes. No es un crecimiento exponencial, sino un poco lo opuesto. O sea, que estamos llegando un poco al límite. Pero bueno, si estáis en el mundo el mundo de la tecnología, sabréis que Google acaba de anunciar su primer procesador de física cuántica, el Quantum, y vais a ver que eso va a alimentar el IA en cuestión de unos 5 o 10 años, supongo. Pero bueno, el tema es, se está invirtiendo muchísimo en estos procesadores y también se está invirtiendo muchísimo en la energía que requieren. Y vais a ver que grandes inversiones no es en la tecnología, sino en la infraestructura. Bueno, perdona, me he ido de lado, lo cual hago a menudo. Pero bueno, aquí veis las grandes también soluciones para las empresas. Hasta hace muy poco, muchos de vosotros en charlas que yo tenía estaban preocupados de la seguridad y de los datos, ¿no? De qué pasa si una de estos motores, estos modelos, ingiere todo vuestro contenido, ¿qué es lo que pasa, no? Bueno, son preocupaciones ya del pasado. Ya todas las compañías tienen un plan empresarial y tienen los suficientemente protocolos de seguridad y de preservación de datos, luego hablaremos un poquito más de ellos. Pero que sepáis que eso ya no es un tema. Y si os preocupa mucho, pues en vez de ninguno, estos son los dos grandes, pero podéis ir con Llama, que es el que ha hecho Meta. Meta es obviamente Facebook. Y ya os permite incluso necesitáis experiencia interna, pero podéis crear vuestros propios modelos internalizados en vuestros propios servidores. O sea que ya no hay una excusa. Es interesante para mí, y creo que para vosotros, que tengáis un poco de entendimiento de que sí, que crear soluciones en IA, la verdad es que es menos complicado en cierta manera que otras aplicaciones del pasado. ¿Y por qué?
porque el motor ya está hecho, ¿no? Los motores están hechos por estas grandes compañías. Y ese es eso es ya casi el 90%. Alguien me va a corregir, pero es el gran esfuerzo, está como realizado. Lo que queda es coger esos motores y aplicarlo a las diferentes problemáticas que vuestras empresas se enfoquen, ¿no? Es el crear el proceso de datos, la gestión de las interacciones y también lo que es el UI o el UX, la experiencia de usuario. Entonces, ¿por qué todas estas soluciones algunas veces se parecen tanto? No sé si he comentado antes, pero lo repito. Yo cada mañana me levanto y prometo que por lo menos 4 nuevas aplicaciones al día que me aprendo. Y os puedo decir que al cabo de un rato vas viendo la similitud entre ellas. Y esa es un poco también una problemática que habría que empezar a estudiar. Si vas a saltar al mercado y vas a querer generar vuestra propia solución, empezar a enfocaros de que hay demasiadas ya. Y cada día veo compañías que ya no, que es el flujo de oxígeno, como lo llaman, ¿no? La inversión empieza a secárseles porque no han traído algo realmente especial. ¿Y por qué son tan similares? No sé si, supongo que muchos de vosotros ya sabréis que los motores están distribuidos en varios mercados. Uno de ellos, el más popular, se llama Hugging Face, que es este que veis ahora. Y la verdad que es relativamente mucho más fácil que en el pasado de que un desarrollador venga a estas plataformas y construya algo utilitario de manera bastante rápida, porque ahí no solamente tienes librerías y datasets, pero tienes hasta ya herramientas bastante bien desarrolladas que lo único que tienes que hacer es implementarlas en vuestras soluciones. El problema de ello, como comento, es que empieza todo a parecerse bastante. De hecho, algunas veces lo único que cambia es el logo de la compañía. Así que empezar a tener eso es un reto interesante, sobre todo para gente como yo que trabajamos en las narrativas, el storytelling, el por qué tú y no el competidor. Entonces, empezar a pensar cómo os diferenciáis. Y ya que las herramientas son las mismas, pues creo que la estrategia es un poco de qué cuento estáis contando. Tenerlo en consideración, porque pienso que el marketing va a ser importante en las próximas fases. Bueno, tomarlo con un granito de sal, porque tratar de dar consejo a un mercado, aunque yo digo que tengo mucho cariño por Argentina, y por cierto, supongo que lo sabéis, los argentinos estáis por todas partes y sobre todo aquí en California hay muchísimos profesionales muy capacitados. Mi compañía, por cierto, contrata 70% de la gente con la que colabora son argentinos. ¿Y por qué? Porque, y esto es un punto de vista personal, pero creo que está bastante bien difundido, deberéis sentiros orgullosos. El profesional argentino estáis muy preparados intelectualmente y no es coba, no quiero besaros el culo, como dicen por aquí, es simplemente la verdad. Lo que va a diferenciar, y esto también es una opinión personal, lo que va a diferenciar en los trabajadores del futuro es su capacidad intelectual, más que alguna vez la técnica. ¿Y por qué? Porque estamos tratando con máquinas que han sido entrenadas en lenguaje principalmente. Bueno, lenguaje, el escrito, el hablado, el visual, pero es hasta el título dice, ¿no? Large Language Model, el modelo de lenguaje enorme. Lo he traducido mal, seguro. Pero esto lo digo muchísimas veces. La preparación principal del empleado es incluso el saber explicar las cosas de una manera clara y profesional. Os voy a dar un ejemplo. Ahora que ya no contrato gente de Photoshop, lo que me estoy dando cuenta es que el que está más leído, el empleado que está más leído, instruido, documentado, es capaz de llegar a la solución mucho más rápida porque estás utilizando el lenguaje del AI y estás utilizando el lingo adecuado para tu profesión. Entonces, los resultados son mucho más rápidos. Os voy a dejar un ejemplo. Si yo pongo un junior, una persona joven que no ha leído todavía mucho, es curioso que si quiere describir una foto para un trabajo, obviamente, de marketing,
no va a utilizar el lenguaje adecuado y va a tardar mucho más en conseguir el mismo resultado. En cambio, le pregunto a un profesional y va a decir cosas como, mira, hazme una foto con una profundidad de campo, con una lente de 35, dale un efecto bokeh y que tenga un poco de ofuscación en el foreground y que el background, en fin, que este tipo de lenguaje es realmente esta formación es una de las principales que va a dar, yo creo que diferenciación en los empleados. Y como digo yo, en Argentina estáis muy preparados y yo creo que también va a haber y lo vamos a hablar un poquito más, que hay grandes oportunidades. Además, sois muy competitivos y además sois muy de todas las culturas con las que he trabajado con India, he trabajado con Ucrania antes de la guerra, he trabajado con, China, todos los países. De hecho, es lo que hacía yo de profesión. Viajaba por Asia y traía recursos humanos a las grandes compañías. Y os puedo decir que el argentino y esa zona que tenéis alrededor está muy bien, estáis muy bien conectados con la cultura californiana, por alguna razón. No sé, a lo mejor estáis viendo las mismas películas que vemos aquí o estáis leyendo los mismos libros, pero es un recurso que viene de Argentina está muy bien equilibrado con lo que se necesita aquí. Yo si queréis, hablo más del tema. Pero mira, una cosa que me he dado cuenta. En Argentina ya habéis normalizado el IA, ¿no? Yo no soy no tengo ninguna opinión política de lo que está ocurriendo allá, no tengo la suficiente información, pero sí me he dado cuenta que el presidente que tenéis ahora ha declarado en público que él da gracias al éxito que tuvo a la inteligencia artificial. Nuevamente, no tengo ninguna opinión política, creo que Massa era el oponente y entonces Milei publicó la otra, pero ambos estaban utilizando inteligencia artificial. A mí eso me ha llamado mucho la atención. Y el hecho de que incluso acepten que la inteligencia artificial fue el recurso número uno para poder ganar las elecciones, lo dijo el otro día, de hecho, en unas conversaciones muy interesantes que ha habido en Argentina. No sé si las habéis visto. La primera semana de inteligencia artificial fue del diciembre 2 al diciembre 6. Fue un simposio enorme con gente que habla mejor del IA que yo. Si no lo habéis visto, os recomiendo. Hay muchas horas ahí de observar. Y os va a dar un poco de lo que está ocurriendo en vuestro país, en vuestra zona, en LATAM. Cosas que yo, mientras veía las charlas, que también me digo, pero bueno, si estas charlas son estupendas, ¿para qué vais a querer venir a la mía si están ahí muy bien explicadas? Pero bueno, que por lo menos que os sirva esto como un sumario de lo que se habla ya, pero obviamente el país tiene muchas industrias y están todas necesitando IA. La alimenticia, lo que es la agricultura de precisión necesita del IA. Yo lo sé porque estoy aquí en California y es el cesto de comida del país, ¿no? De Estados Unidos. Y el IA está tomando control total de lo que es la producción de la agricultura, el rendimiento de los cultivos, la optimización. O sea que hay grandes campañas de instrumentar todas estas industrias con IA. La energética me parece muy interesante. Me lo he estudiado bastante y resulta que estáis sentados encima de uno de los grandes recursos de energía del mundo. Aparte, no sé, tampoco, no tengo el conocimiento interno de por qué no se está sacando provecho de todo ello, pero está ahí latente y potencial, y eso también es un poco lo que estaba tratando de decir anteriormente, que esa energía se va a necesitar. De hecho, falta energía en los Estados Unidos. Grandes centros de estos procesadores para seguir compitiendo. El problema no es el tecnológico, el de procesamiento. El problema es el de generación y suministro de energía. No saben dónde ponerlos, porque estos centros consumen más que ciudades enteras. Entonces, como muchos hablantes había en ese simposio, decían, mira, no solamente estamos sentados encima de toda esta energía, pero además ahí en el cono sur tenéis, en la Patagonia, tenéis un clima que a lo mejor incluso ahorra
lo que es el mantener estos centros enfriados. Era curioso el saber que la geografía afecta los costes de lo que la tecnología va a requerir, pero ya, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. De todas maneras, hay mucho aquí de qué hablar. Tenéis obviamente muchas más industrias que estas, la de turismo. He visto que no sé si era una ministra de turismo que hablaba de que van a empezar a entregar una plataforma nueva que no sé si habéis oído hablar, que se llama Rabbit. Rabbit R1 es un modelito. Básicamente son nuevas plataformas que funcionan con IA y que te permiten hacer, por ejemplo, traducción simultánea para el turismo. De hecho, hay muchas ideas muy interesantes. Lo que más me llamó la atención fue este señor, Fernando López, que dijo, y me quedó, y cerciono que es verdad, por lo menos desde un punto de vista externo, es que Argentina yo creo que ha demostrado que tiene la versatilidad y la adaptabilidad que le faltan a otros países. En otras palabras, hay hambre, ¿no? Hay hambre de negocios y hay gente muy capaz. Así que, vamos, me encantaría ser parte de lo que también yo creo que va a ser Argentina dentro de muy poco. Y luego de todas las ventajas, porque dice, bueno, ¿y cómo puede Argentina competir? Vamos, el día a día, ¿sabes? A la formación, hay muy buena gente muy formada, pero también hay problemas de educación y de distribución de este conocimiento a través de toda la población. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es y también, no sé si esto es un tema político, pero yo trato de no meterme en estos temas, pero sí veo el efecto de la regulación en algunos países, especialmente Europa. Yo como español, como gallego, me doy cuenta de esto. Cuando empujas mucha regulación, que está ahí por una razón, ¿no? Por proteger también a las personas, al medio ambiente, pero curioso que frena mucho, frena y ralentiza, y los países que están menos regulados tienden a empujar más rápido. Entonces, no sé, ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. Entonces, es algo curioso que habría que estudiar cómo Argentina podría utilizar eso a favor. Pero bueno, una opinión, ¿eh? Bueno, como también veo que me estoy enrollando mucho, voy a saltar un poco a lo que es un tema que pienso que hay que tener en cuenta, además del tecnológico, es la propiedad intelectual. Porque sobre todo para gente como mi compañía, que creamos contenidos y creamos mensajes y, vamos, en mi día a día es lo que se llama la propiedad intelectual. Y desafortunadamente, como suele ocurrir en casi todas estas transformaciones, el tema gubernamental, el tema de burocrático, siempre va por detrás, ¿no? Apenas están todos los países. Es curioso, no es un problema de Argentina, es un problema de Estados Unidos, es un problema de España, pero todavía no está claro, y esto para que lo sepáis, que cuando tú ingieres toda esta información, porque eso es lo que es un Large Language Model, es una máquina que ha absorbido todos los contenidos habidos y por haber, todos los YouTubes, todos los libros que han sido publicados, es así como se ha generado este nuevo IA. Y hay una especie de todavía poca claridad si ¿quién lleva estos derechos? Si lo que tú produces, en otras palabras, puedes reclamar derechos de autor. Esto es interesante saberlo, porque depende de lo que tú vas a producir. El problema es, lo puedes patentar, puedes hacer un trademark. Y mira, esto al final yo creo que la industria va a empujar por delante y en las cortes se va a solucionar muchos estos problemas. Pero hay mucha ambigüedad. Que sepáis que en Estados Unidos todavía no se ha solucionado. O sea, normalmente en las leyes de todos los países se tiene que declarar un humano como dueño de una idea. Y todavía, a no ser que cambien esa pequeña frase, no está clara. Entonces, tanto en Estados Unidos como en España, como en Argentina, creo que tenéis una ley, la 11.723, que me he mirado, pero no está claro. Entonces, no puedes reclamar. Tienes dos problemas. Uno, si utilizas los contenidos del LLM, estás a riesgo de un pleito. Y segundo, si generas un nuevo contenido, una nueva solución, la puedes registrar y que te pertenezca a ti. Entonces, bueno, lo interesante de todo esto es que como la industria que está generando estas soluciones quieren que todos saltemos al ruedo,
pues están dispuestos a protegernos, a los primeros que estamos utilizándola. Entonces, tanto Google como Adobe, Microsoft, OpenAI, y bueno, puedes ir, la lista es larga, ¿eh? Pero todos empiezan a declarar que van a defender tanto al usuario como al pequeño empresario. Supongo que a otros niveles habría otras charlas que tener con ellos, pero están dispuestos a defenderlo, pagar los gastos, y hay un montón de enlaces que he puesto aquí para que lo podáis estudiar. Pero al final del día, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay licencias o demandas? Y después de haber observado esto por 2 años, pienso que lo que está ocurriendo es que el tema del mundo de la demanda, que aquí veis una lista a la derecha, ¿no? Que si el New York Times está demandando a OpenAI, que si Sony está demandando a Suno, Udio, excelentes AIs, por cierto, IAs para generar música, o que Getty Images está atacando a Stable Diffusion. Estos nombres, estas grandes marcas metiendo pleitos unas a otras, os puedo decir que siempre acaban en licencias. Hasta ahora no he visto muchos ejemplos punitivos, y lo que sí he visto es que al final se las arreglan. Entonces yo pienso que es un forcejeo natural en el de que tiene cierto sentido, porque obviamente estos modelos han sido entrenados por el trabajo generado de lo que había antes. Entonces es interesante. He mirado en la situación en Argentina y he visto que también hay una agencia de acceso a la información pública que ya ha metido un pleito hace poco, aquí en octubre, contra Facebook. Y supongo que acabará con una licencia. Y estas licencias, por cierto, pueden ser lucrativas para los que generan contenidos. Ha habido, creo que el estándar es alrededor de 5, 10 millones de dólares, pero ha habido hasta 250 millones de dólares. Por ejemplo, News Corp con OpenAI. Y bueno, es algo interesante saberlo, sobre todo dependiendo de vuestras soluciones. A lo mejor es algo que tenéis que estudiar y a lo mejor es algo, sobre todo si vais a generar soluciones de contenido, pero a lo mejor no os afecta si lo único que queréis hacer es utilizarlo como herramientas de vuestras empresas. Y bueno, vamos a mirar un poquito eso. ¿Qué son los siguientes pasos? Un poco tratando de acelerar aquí para que lleguemos a un final y que también me podéis preguntar lo que queráis. El futuro cercano, hay muchos, ¿no? Hay ciencia ficción que está ocurriendo cada 6 meses. La verdad es incluso difícil de anticipar qué grandes innovaciones van a ocurrir en este mundo. Bueno, yo las veo, estoy trabajando con ellas. De hecho, estoy en una muy, muy interesante, que es para la compra online. Y os puedo decir que es transformativa. La gente no va a comprar online de la misma manera que habéis pensado. Estoy trabajando en ella y es alucinante. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más regulares. ¿Qué es lo que puedes hacer mañana? Mañana, la verdad que hay un par de tecnologías que tendréis que preguntar a vuestros equipos. Oye, ¿qué estamos haciendo en estos temas? Y son quizá no tan épicas de las que van a llegar en 6 meses, pero estas ya tendríais que tener una idea. Primero, lo que se llama el Retrieval Augmented Generation, que lo llaman RAG, es muy sencillito, es muy fácil de entender. Eso es simplemente prestaciones, o sea, tú coges un Large Language Model y lo quieres entrenar de manera más centrada en vuestro problema, tanto interno de vuestra compañía o interno de vuestros clientes. Entonces, tendrías que ya tener una solución RAG, y porque realmente mejora lo que es la aportación de estos modelos. En ChatGPT acaban de lanzarlo hace 2 días, lo llaman Projects, pero en realidad cuando hacías un Custom GPT de hace cuestión de 1 año, ya era algo parecido. En Claude tenéis ya una cosa llamada Projects también, en Perplexity tenéis Spaces, Copilot se llama Studio Agents, pero la idea es la siguiente, tú simplemente es crear en vuestra arquitectura una oportunidad de alimentarlo con documentación interna, tanto sea de vuestra compañía como puede ser de vuestros clientes, y la verdad que sí, la inteligencia artificial que hayáis adoptado va a ser, exponencialmente mejor. Yo he visto los resultados y la verdad que es simplemente que empieza a conocerte mejor y por lo tanto empieza a dar mejores soluciones. Esas ya habría que tener algo implementado que tiene que ver también un poco con vuestra gobernancia de datos. Luego hablaré un poquito rápido de ello. Y la siguiente que viene ya está, se llaman agentes. Y por cierto, hay mucha gente que confunde los dos.
De hecho, hasta confunden otra cosa que se llama automatismos, automation, y los tres son muy diferentes. El agent realmente es la capacidad de la inteligencia artificial de empezar a operar en el mundo real, aunque sea gestionando tus propias máquinas o las de vuestros clientes, y ya hay prototipos. El Claude hace unos meses sacó el 3.5 Sonnet, que te permite, para el mundo de los desarrolladores, ya están jugando con una cosa que se llama Computer Use, que literalmente es el modelo de inteligencia utilizando ya el ordenador del usuario o el ordenador de vuestros desarrolladores, y ya literalmente el humano pide una cosa al ordenador y lo hace enteramente. No solamente te da un resultado, sino que busca, toma acciones, toma control de lo que es el sistema operativo y literalmente hace todo el trabajo. Y es la verdad que el potencial de esto, que ya viene, que no es ciencia ficción. Google, de hecho, anunció Agent Space justo hace un día o dos. Mirároslo, poner ya... firmar en el Google Agent Space y vais a ver un poquito de lo que tiene que ver, ¿no? De lo que pueden hacer estos ordenadores, estos modelos. Es algo que pienso que hay que prestar mucha atención. Y el tercero, que es algo que siempre nos olvidamos, pero que creo que es el principal, que es el entrenar tanto a vosotros, a vuestros equipos, como a vuestros consumidores, vuestros clientes. El Human Training es muy importantísimo, porque si no, no vamos a saber cómo utilizar esto o implementarlo bien. Entonces, no solamente es curioso porque la gente piensa enseguida, sí, tengo que contratar gente de IA. Pero vais a dar cuenta que no hay tantos, ¿eh? Yo trabajo en la industria y profesionales del IA son gente con como mucho 2 años de experiencia. Os digo que llevo trabajando desde el 97, eso significa que hay gente con décadas de entrenamiento, pero lo que estamos hablando de la nueva generación de IA es simplemente gente que ha prestado mucha atención y le ha puesto mucha pasión. Pero lo que es importante es empezar a pensar empleados amplificados por el IA. Esto no requiere tanto entrenamiento, yo me considero uno de ellos, y sé el resultado. El resultado es que vais a tener empleados que hacen el trabajo de 5 personas. Y esto de verdad, mirároslo por ahí, pero es verdad. Es simplemente una verdad dura que las personas que están entrenadas por el IA van a ser capaces de hacer muchísimo más. Y estamos hablando no solamente de empleados de programación, pero estoy hablando de gente en el mundo del diseño, gestión de oficinas, de personal, recursos humanos, todo. No digamos generadores de contenidos. Gran porción de mis conexiones son escritores, tanto técnicos como creativos. Yo puedo decir que esas industrias están decimadas. Y no os digo ya las de otros recursos. Por ejemplo, hago muchos vídeos de publicidad y ya contratar un actor de voz. Un actor de voz hoy en día es tirar el dinero, perdonad. Seguro que hay opiniones de todo tipo, pero yo ya veo los resultados y estamos hablando de una aceleración brutal. Ya antes yo tenía que llamar a un actor de voz, pedirle hora, algunas veces que venga a un estudio, que ponga la voz de un anuncio, que lea un escrito, que luego el cliente me lo va a cambiar, hay que volarlo otra vez y repetir la lectura entera. Y eso ya no tiene sentido. Ahora ya lo escribes con la mano, lo dice en tiempo real, que quieres cambiarle cualquier frase y lo hace en segundos. O sea, hay industrias totalmente decimadas. Pero bueno, empezar a pensar cómo tenéis que hacer esto, porque es lo principal, o si no, la implementación no va a ocurrir. De hecho, ya tengo la suficiente experiencia de haber otorgado charlas como estas y luego chequeo en los miembros de la audiencia, y les llamo o hablo en 3 meses y todavía no han hecho nada. Y lo que suelen decirme es, bueno, es que no sabemos la implementación, lo que se requiere. Y digo, pero es que necesitáis a alguien interno, o al principio, si no, coger a alguien, un consultor principalmente al principio y luego invertir en lo que sería un Chief Intelligence Officer, alguien que se dedique a traer la cultura internamente. Y luego también hay gestores de herramientas de IA. Por ejemplo, hay ahora una profesión nueva que son gente que se mete en plataformas como Make y, oye, voy a chequear, estamos a las 11:04. ¿Puedo seguir unos minutos? ¿Está bien? Estoy aquí hablando y hablando. Supongo que, bueno, no he chequeado con todo el mundo. Veo ahí Franco dándome el thumbs up. Muy bien.
Nada, unos minutitos más. Hay ya profesiones de coger lo que es el output o el input de estas plataformas y conectarlas con software actual. Y eso se logra con integraciones que ya estaban dispuestas. Hay muchas cosas, supongo que sabéis lo que es una API, un SDK, todas estas cosas, webhooks, hay un montón de tecnología al respecto que puedes coger toda tu infraestructura y logística digital y conectarla a estas herramientas. Y hoy en día se puede lograr con herramientas que algunas son de nivel consumidor, como Zapier, y otras que son un poquito más empresariales, como Make. La gente que hace esto ya empieza a ser una profesión en sí misma. Sería bueno que tanto vuestro campeón, este Chief Intelligence Officer, podéis llamarlo AI Champion o lo que queráis, pero tiene que ser alguien que constantemente esté tratando de experimentar, porque todavía estamos en fase experimental, sobre todo en lo que es el uso interno, y que estén auditando, porque hay muchas complejidades. Luego vais a ver que hay complejidades de cuando adoptas estos modelos y hay información que va y viene y que sale a productos de terceras partes y que hay que saber gobernarlo. Hay varios problemillas, sobre todo con los datos personales, que son importantes, porque creo que lo primero que hay que establecer es una confianza en el IA, tanto interna, para que la gente no tenga pánico, y como externa, para que la gente sea capaz de confiar de que sus datos más personales, tanto de corporativos como, vamos, de temas de salud, que esos datos son privados. Antes la gente, hasta hace muy poco, tenía miedo de que el IA lo va a absorber y tu privacidad va a estar ahí metida en el mogollón de otros datos y que alguien va a poder tener acceso a ellos. Pero eso ya no es verdad. Aquí he puesto varios que seguro que los que sois expertos en el tema me van a mirar. Ese no es, ese debería ir en la otra columna. Pero estos son ya protocolos que yo en mi equipo y los equipos de desarrollo los utilizamos ya todos los días. Simplemente algunos ya estaban. Hay otros que son más aplicados a lo que es el IA. Pero nada, tenéis que tener un campeón de todos estos temas para poder dar la confianza luego cuando ofrezcáis soluciones y sobre todo que tienen que ver con el cifrado de datos, porque va a haber, como ya he dicho, conexiones a productos externos. En eso yo creo que hay que poner mucha importancia hoy en día, porque si no empezáis a grabar o a capturar los datos de manera correcta, por cierto, estoy hablando de lo que yo he aprendido, ¿eh? Antes yo, por ejemplo, hacía conversaciones, las grababa, ¿no? Ya creo que muchos de vosotros, incluso en estos momentos, estamos grabando esta conversación y ya sabéis que lo que se llama la transcripción de conversaciones es ya un nivel altísimo, ¿no? Con el IA. De hecho, ya creo que nadie toma notas, ¿no? Sería ridículo. Bueno, pues yo, por ejemplo, he aprendido que si capturo esas conversaciones y sé grabarlas de una manera adecuada en lo que es mi CRM, ¿cómo sería eso? Customer Relationship Management. Si lo sé hacer bien, luego el IA me puede ayudar muchísimo más, porque puede incluso hacer un parseado, una investigación de todas mis conversaciones de los últimos 6 meses y me puede ayudar en mi propia estrategia de ventas, en mi propia apoyo al consumidor o por lo menos apoyo al cliente. O sea, hay que saber ya cómo hay que preparar vuestra infraestructura para que sea amigable a estas tecnologías. Por ejemplo, uno muy sencillito. Si vais a hacer automatismos, que Make es uno de los mejores, también hay otros a nivel empresarial, lo podéis hacer custom en vuestro equipo, pero la verdad que algunos de estos son bastante útiles ya a nivel empresarial. Bueno, hay que entender un poco cómo se graban las cosas, cómo son las relaciones. Este es un pequeño ejemplo, es un poquito tonto para grandes empresas, pero no sé si sabéis que hay aplicaciones como Asana, Jira. Hay que saber y entender que no todas están tan bien preparadas. Este es un ejemplo entre Notion, que es uno que está siendo muy popular, pero sobre todo en la pequeña empresa, y Asana, que es uno que es un poquito más de mediana empresa. Bueno, Microsoft tiene cosas muy parecidas, ¿no? Pero es curioso, si no están construidas de manera amigable al IA, esto es lo que llamamos triggers o activaciones. Por ejemplo, en Notion solamente ofrece 3, que es
cuando se genera un nuevo elemento en la base de datos o cuando ha sido actualizado y ya está. Mientras que Asana tiene un montón más, ¿no? Tarea completada, fecha, historia, subtarea. Esto es importante saberlo, por eso también es importante tener gente que entienda cómo está estructurada vuestra data, porque si no tienes estos datos, luego no puedes actuar y automatizarlos o dárselos a comer a este modelo de IA que habéis adoptado. Así que tener un poco de sensibilidad a estos temas, porque si no vais a perder la oportunidad de utilizar luego el IA. Os puedo decir que una de las grandes tareas que estamos teniendo ahora con clientes es que no estaban suficientemente instrumentalizados para capturar cosas simples como el tráfico, la reacción del usuario. Entonces, si no tienes eso metido en tu software, luego el IA no va a saber qué consejo darte porque no va a tener la capacidad de digerirlos. Y bueno, ya un poco saltando rápidamente a otros temas menos técnicos, es que también me estoy dando cuenta que muchos clientes, sobre todo sus constituyentes, sus empleados, vamos, el consumidor final, hay ciertos prejuicios que como no prestemos atención pueden acabar luchando estas soluciones IA. Y es que simplemente, bueno, pues hay prejuicios heredados de la actividad humana. Como podéis dar cuenta, el IA es el producto de nuestros, ¿cómo llamáis en español? Bias, creo que es. El bias es los prejuicios que tenemos en nuestros lenguajes y que se reflejan en las soluciones IA. Hay una anécdota, no os puedo dar el nombre, pero imaginaros una de las grandes compañías de Estados Unidos, una muy grande. Y me acuerdo que estaba trabajando para ellos y que hace cuestión de unos años y que tienen un IA muy importante que está casi en todas las empresas americanas ya metido dentro. Y bueno, este IA ayuda muchísimo porque puede anticipar oportunidades de ventas a gran nivel. Entonces, entre muchas de las cosas que mira este IA es el personal interno de las compañías. Es capaz de ir a redes sociales y enterarse quién está a la cabeza, cuándo ha habido una reorganización, cuándo ha habido una inversión, y es capaz de asumir todos estos datos y dar consejos a los equipos de venta, que suelen ser muy grandes aquí en Estados Unidos, casi uno de los principales, y les da consejos, incluso numéricamente, ¿no? Dice, bueno, pues en esta compañía tienes un 25% de probabilidad o posibilidad de aumentar vuestro presupuesto porque tal y tal condiciones han cambiado, ¿no? Bueno, pues llamaron a todos los vicepresidentes de esta gran compañía, creo que fue un viernes o un sábado por la mañana, y tuvieron todos que ir a una reunión de emergencia porque se dieron cuenta que su IA era prejuicioso, y os vais a reír, con los apellidos españoles. Entonces, sí, parece una tontería, ¿verdad? A saber qué data fue otorgada a este IA, pero se dieron cuenta muy pronto de que si tú tenías un González, un Fernández, mira, el mío es Gómez, si acababa en EZ, básicamente, los presupuestos se bajaban un montón. Y era algo que no habían anticipado. Os lo digo como ejemplo, porque eso puede repercutir en vuestro... estáis expuestos a litigios si no sabéis utilizarlo bien o si no sabéis gobernarlo bien. Ahí es lo que sigo diciendo. Es importante tener un experto al principio que pueda un poco más, entender todos estos problemas. Y luego ya hay otras cosas como las alucinaciones, que habéis oído hablar de ellas, pero cada vez están mitigándolas mejor y mejor. De hecho, ¿sabéis cómo están mitigando las alucinaciones? Con IAs que miran y vigilan el resultado de otras IAs. De hecho, esto yo ya lo sabía desde el principio. Yo como proceso normal, si yo pido algo al ChatGPT, muchas veces si tengo el tiempo adicional, le vuelvo a decir, oye, actúa como auditor de hechos verídicos y vigílame que todo lo que me acabas de decir sea verídico y que hay una prueba detrás de ello. Y es curioso, muchas veces pilla uno o dos errores. Es curioso, simplemente el mismo IA vigilándose a sí mismo. Pero bueno, y luego obviamente hay transparencia. Yo ya he tenido que asumir el hecho de que tengo que ser claro con mis clientes. Digo, mira, voy a utilizar IA.
estás bien, estás cómodo con el hecho de que voy a utilizar algunos de tus datos y tus imágenes, las voy a procesar de esta manera. Y tengo que ser honesto. Y además tengo que ser honesto en lo que tarda de tiempo, ¿no? Ya no puedo cobrar ciertas cosas. O sea que la transparencia de que estáis siendo honestos con la experimentación del IA es importante. Y nada, tener cuidado porque he visto ya cosas en Argentina, aquí pongo, a punto de ser criminalizados. En Argentina ya estáis mirando a la clonación de rostro y voz por la preocupación de las noticias falsas y el fraude. Esto hay que tenerlo en cuenta porque no os vais a dar cuenta, pero en poco tiempo vais a hacer soluciones que imitan a humanos. Y cuando imitas a un humano siempre va a haber alguien que levanta la mano y dice, oye, que habéis cogido mis conocimientos o habéis cogido mi personalidad. Eso está ocurriendo día a día. De hecho, hay pleitos de actores y de muchos otros personajes que se sienten afectados por esto. Así que nada, son cuestiones que es lo que deberíamos hacer, pero al mismo tiempo es lo que, incluso egoístamente hablando, tenéis que vigilar. Y nada, prácticas y recomendaciones es que no todo todavía no es una solución milagrosa, no es una solución universal. Por ejemplo, en mi campo, lo que me da cuenta, ahí está en el punto 3, es que me doy cuenta que con la generación de, por ejemplo, yo hago marcas completas, ¿no? Lo que se llama un brand guideline, ¿cómo lo llamarías? Guías de estilo. También hago design systems, ¿no? Para cuando haces un producto necesitas sistematizarlo primero. Bueno, lo que me doy cuenta es que muchas veces el IA ayuda mucho, pero se salta, va del punto A al punto Z tan rápido que, bueno, efectivamente es muy productivo y en efectivo, ¿no? Ayuda mucho con la productividad, pero luego cuando el cliente me pide, oye, ¿me puedes hacer esta otra variación? Y resulta que nos hemos saltado tantos pasos con el IA que falta todavía que el humano es bastante bueno. Todos los pasos que se han dado para llegar a la solución son útiles a la hora de customizar, a la idea de auditar un problema. Lo digo como pequeño ejemplo. O sea, el IA todavía, estamos en un mundo fronterizo todavía y hay grandes, bueno, no grandes, pero sí hay nuevos retos. Hay nuevos retos que hay que tener una especie de sensibilidad hacia ellos. También me estoy dando cuenta que hay un sesgo, ¿no? Un bias de automatización en que todo empieza a parecerse automatizado y hay problemas que están surgiendo. No sé si sabéis, por ejemplo, en LinkedIn, si os dais cuenta, aquellos de vosotros que estáis buscando trabajo, os vais a dar cuenta que hay se está se está reduciendo muchas posibilidades porque hay ahora una capa automatizada que oculta la nuancia que es la humanidad, ¿no? Entonces hay que tener hay que saber vigilarlo porque puede dar un espejismo de que está tomando decisiones correctas, pero hay un parámetro que está ocultándote la información, como un poco lo que el ejemplo que os di sobre esta compañía y los apellidos españoles, ¿no? Bueno, pues nada, hay que saber tener alguien dentro de vuestras organizaciones y que compare los costes y los beneficios. Por cierto, el IA es bastante caro. No sé si lo habréis dado cuenta al implementar en vuestros equipos, pero si dais acceso a vuestro personal, vamos, puede duplicar o triplicar el coste de lo que antes era. Y nada, si voy a darte los 3 pasos últimos, yo os aconsejo que tengáis una infraestructura amigable. Hay que saber identificar lo que estoy diciendo, pero es, por ejemplo, en mi compañía actual, mi cliente actual, acaban de adoptar un gestor de proyectos que se llama RevDev. Hay varios, no quiero darle publicidad gratuita, pero es un ejemplo de cómo tomas todo lo que es el trabajo de tu equipo y sabe convertirlo en decisiones, en estrategias, porque sabe entender cosas como el retraso de un proyecto, el número de permutaciones y de subtareas, y lo coge todo eso y te puede ayudar a gestionar el personal y saber dónde puedes reducir costes. Es simplemente que tenéis que saber ya qué software es más amigable que otros. Y ya estamos en un periodo de transición y algunos son malísimos. Por ejemplo, Gemini, ahora estoy más ilusionado con el 2.0, pero hasta hace un mes era una patata. Mira, espero que no haya nadie de Google. Pero bueno, un aplauso por haber hecho Gemini 2, pero
tenía grandes problemas de saber ingerir incluso sus propios ficheros del Google Apps, ¿no? Bueno, luego también hay que empezar a entender estas leyes de contenido. ¿Qué hacéis con...? Porque hay incluso... hay fricción. Por un lado, quieres digerir todos los datos y por otro, tienes que tener en cuenta lo que es el monitoreo de la permanencia de datos, sobre todo personales. Hay que saber desprenderse de ellos. Entonces, ahí es donde se mete vuestro equipo legal. Hay que entender un poco que cada dato tiene una naturaleza diferente y, por lo tanto, una permanencia o una impermanencia diferente. Al final vais a necesitar un campeón de liga. Vais a necesitar a alguien que esté enamorado, pero a nivel ya práctico de uso y que sepa entrenar a los demás, que sepa entender el contexto y que también tenga una dieta experimental dentro de la compañía. Ya te digo, ya os digo que todavía estamos experimentando. Puede ser que asumáis una tecnología y que al cabo de unos meses os des cuenta que lo único que ha traído es complejidad. Eso ocurre mucho todavía. Así que, bueno, pienso que lo podéis resolver con consultores, pero lo podéis internalizar pronto. Y es un poco lo que os dejo. Espero que haya servido. Espero que no haya sido muy repetitivo todo lo que he hablado, porque sé que estamos todos en el mismo mundo. Pero si os dejo con algo, es que sí, que empezáis a mirar cómo entrenar y cómo traer gente que ya está preentrenada. Empezamos a tener este discurso de personal aumentado. Y que es verdad, no es un fantasma, es la realidad. Yo ya la vivo todos los días y es gente que es capaz de hacer el output multiplicado de lo que se solía hacer antes. Y bueno, estamos encantados, tanto yo como Tier 1, de seguir una conversación y poder hablar de esos temas. Aquí os dejo un par de datos en el que podéis hacer seguimiento, pero también estoy contento de responder cualquier pregunta o cualquier cosa que haya dejado en el tintero. Así que gracias por sobrevivirme este monólogo largo. Pero nada, quería daros la oportunidad de ver un poco lo que es la perspectiva de profesionales que estamos aquí viviéndolo en California. Pero bueno, nada, ya dejo de hablar. Si alguien tiene alguna preguntilla, como queráis gestionarlo. Espero que sigue hablando la gente. Yo no oigo a nadie, así que Clarisa. Yo tengo una pregunta, no sé si se puede preguntar. Sí, por favor. Hablaste de que tus empleados utilizan inteligencia artificial. Sí. ¿Son empleados que antes no lo utilizaban y vos los capacitaste de cierta manera? ¿Cómo llevaste ese camino? Sí, efectivamente, los tuve que entrenar yo. Porque no existe... Bueno, ya todo va a acelerarse, ¿verdad? Ya habrá escuelas, ya hay cursillos. De hecho, asistiendo a este seminario de la primera semana de inteligencia, que por cierto, no voy a añadir aquí, si queréis luego dais aquí este enlace, pero lo recomiendo. Luego también hay un plan nacional en Argentina, que es bastante interesante, aunque ya tenga varios años. Y luego hay varias leyes que pueden ser interesantes para vosotros. Leeros todos esos, luego pasaré información luego. Pero lo que te vas a dar cuenta es que estamos en el principio. De hecho, el título mismo, la primera semana de inteligencia, que acaba de ocurrir este mes en Argentina. María me está preguntando que si voy a compartirlo. Sí, estoy contento de procesarlo a través de Clarisa. Pero sí, el entrenamiento ahora mismo es un poco artesanal. Vais a ver que en vuestras compañías siempre va a haber alguien más entusiasmado que otros. Yo diría que en estos momentos, en vez de esperar a que venga un personal ya cualificado, con una titulación por alguna entidad educativa, que lo está ocurriendo, Stanford tiene ya programas enteros de todo esto. Pero os voy a decir la verdad, siempre van a ir por detrás. A la velocidad que valía, es imposible convertirlo en material educativo a la velocidad que vamos. Así que yo creo que es más cuestión de entender gente que está apasionada en vuestros propios equipos o acudir a gente como Gabriel, que sabe que son expertos en buscar ese tipo de personas. Y que esa persona sea luego el difuminador, me acabo de inventar esa palabra, el difusor de cómo hay que empezar a trabajar. Y no es tan difícil, no es tan... Mira que he estado en otras oleadas, me costó más aprender el sistema Agile que el saber utilizar el IA. El IA simplemente hay que entender... ¿Perdona?
Totalmente, digo. Así que no es tan, es cuestión de pasión y entender un poco lo que sí es importante es de hacerlo de una manera coherente y coordinada. Porque lo que está ocurriendo ahora es que vas a tener mucha gente apasionada en diferentes departamentos, como me ha ocurrido a mí, y tener gente junior que ya la está utilizando, porque ya viene dentro. El IA ya está dentro de Asana, ya está dentro de mí, ya está dentro de Copilot. Lo que me estoy dando cuenta es que sin una coordinación desde una especie de top-down approach, ¿no? Y perdonad por el lingo, de una coordinación de arriba para abajo, lo que vas a tener es muchas opiniones y falta de coordinación del personal entusiasmado por el IA, pero utilizándolo de manera poco, incluso, no sea incluso útil, pero peligrosa. Te puedo decir, por ejemplo, yo trato con temas de propiedad intelectual y hay gente que está utilizando el IA, vamos, copiando a Disney, copiando a todo Dios sin darse cuenta que eso hay implicaciones. Entonces, lo mismo ocurre con la seguridad de datos, lo mismo ocurre con... Entonces, yo pienso que es importante que hay alguien experto que sepa entender lo que está ocurriendo y que esta persona empiece a llevar esa cultura a lo largo de vuestra estructura empresarial. Aunque seáis 5, aunque seáis 10, siempre es bueno tener a alguien que ponga un poco las pautas y que tengáis un acuerdo de cómo vais a utilizarlo, cómo vais a digerirlo, cómo vais a empezar a acumular esta información. Y sí, pienso que esa es la receta. En estos momentos, esa es la receta. Y otra pregunta por ahí que estás más corta, por ahí si no utilizas mucho más corta, nombraste los agentes. Yo suelo utilizar herramienta de inteligencia artificial y todo, pero en específico los agentes, ¿vos tuviste experiencia utilizando alguno que te funcionase? Sí, ya he utilizado... Bueno, es curioso porque todavía lo que es la aplicación empresarial en comparación con la aplicación más personal, todavía no ha madurado lo suficiente para que haya grandes diferencias en ciertas situaciones. Entonces, incluso productos de consumidor, te puedes ir al you.com y empezar a jugar con agentes. O te puedes ir a uno más consumidor nivel POE, P-O-E, sí, que es una tontería de app, pero tú te puedes ya empezar a entender de qué va un agente. Si te quieres meter a nivel más empresarial, pues Google acaba de lanzar lo acabo de explicar, el Agent... Space. Sí, Agent Space. Lo acaban de lanzar, seguro que te van a hacer esperar unas semanitas, pero hay varios, incluso compañías como Casper y otros que ya pueden hacer el trabajo por ti. Pero os puedo decir que el crear un agente no es tan complicado. Es simplemente necesitas a alguien apasionado, pero en estos momentos... No, perdona, estoy confundiendo. Yo también soy culpable de confundir los dos temas. El hacer Ay, perdona. Sí que es complicado hacer un agente, porque necesitas que Estaba confundiendo, para que veas la equivocación común que hay. El crear agentes ahora, el lenguaje, cuando dices agent, y ahora te pido perdón, cuando utilizas la frase agent, incluso en búsquedas, te van a dar soluciones de que en realidad son de lo que había hablado yo antes, el consumo de tus datos, ¿no? Incluso la personificación del IA con un lenguaje, un tono de voz. Algo parecido a los GPT, ¿te referís? Exactamente. Y me acabo de equivocar porque ese es el lenguaje que se utiliza. Se promete agentes y eso es realmente lo que están diciendo. Así que, por favor, y eso es lo que va a ocurrir. El agente que tú estás hablando es realmente que incluso Microsoft acaba de adoptar un nuevo lenguaje que me da cuenta. Se le llama Agentic Model, que me parece... Creo que lo vi, sí, pero estaba bastante ahí como en beta por ahora, ¿no? Pero buscarlo así, buscarlo como Agentic Models, porque se ha distorsionado tanto esa frase que va a haber un problema de comunicación por un tiempo. El Agentic Model está todavía en vías de distribución. Todavía no hay ninguno que sea fiable 100%. El de Google, que está haciendo está como mutándose, el de Google va a tener una cosa interesante, que es, va a utilizar herramientas de integración parecidas al de Make o Zapier y con conexiones, por ejemplo, con Jira, supongo que todo el mundo sabe esa plataforma, va a ser capaz de tomar acciones como
otorgar tareas, hacer resúmenes, enviar reportes. Son agentes un poco limitados. El de Claude, que está muy interesante y son uno de los primeros en haberlo hecho, empieza ya a permitir que Claude empiece a entrar en el sistema operativo y abrir un navegador, abrir una aplicación y empezar a toquitear botones, como si fuese un usuario. Y el que también está interesante es el de ChatGPT, que ya lo vais a ver incluso en el empresarial, que es capaz de tomar pantallazos o incluso interactuar con, sobre todo, programas de desarrollo. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Cursor, hay otra cosa que se llama... Pero bueno, son capacidades del AI, abrir el programa y empezar a operar el programa, aunque sea de un tercer proveedor. Bueno, contestando esa pregunta, y perdonad si he liado ya a todo el mundo, eso estamos todavía en el principio. Sí. No he visto... David, perdón que te interrumpo. Pablo tiene la mano levantada. Pablo, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, hola David, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Chicos, hola Gaby, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Hola, Pablito. David, una pregunta que me quedó colgada de algo que dijiste hoy, del tema de cómo afecta a las personas. Nosotros venimos de temas de desarrollo y demás, y usando herramientas que aumentan la capacidad de los coders, nos estamos dando cuenta que entre un 30 y un poquito más de efectividad se está ganando con todas estas herramientas. Ahora, en el otro lado, hablando con empresas más tradicionales, están muy asustadas de qué pasa con la gente que se quedaría fuera de esto. Lo que vos dijiste es, hay que aprender a usar estas herramientas y demás. Tengo un socio consultor que trabaja en haciendo agentes para contact centers en Brasil, y él tiene una métrica que ya cerró 5.000 puestos de trabajo en estos últimos 6 meses, con herramientas de agentes de AI en contact center. ¿Cómo ves en tu experiencia cómo puede pegarle esto al mercado, tanto positivamente, como te digo, aumentando la capacidad de los coders, y por otro lado, con posiciones que van a estar muy complicadas porque pueden ser reemplazadas por algo que sea mucho más efectivo? Sí, sí. Gracias por esa pregunta. A mí me importa porque, bueno, me he dedicado toda mi vida a desarrollar soluciones de experiencia de usuario. Cuando estás en esa industria, te importa el usuario, te importa la gente, y es verdad que va a dar muy, muy duro. Y como también tengo un lado de creatividad, estoy muy al tanto de lo que está pasando en el mundo creativo. No sé si sabéis lo que está pasando en el mundo de Hollywood, no sé si sabéis lo que está pasando en el mundo de los escritores, pero es desastroso. La gente está perdiendo la capacidad de pagar su hipoteca. Entonces, es importante que, curiosamente, o esto se soluciona a base de mucha, política. Estamos hablando de un basic income, estamos hablando de muchas soluciones, pero que creo que van a llegar un poco después o demasiado tarde. Lo que sí estoy prestando atención en un libre mercado tiene que ver con la ética y con la cultura de cada compañía. Y esto es mi opinión personal. Cuando una compañía tira al personal como si fuesen aparatos que puedes disponer de ellas, al final eso va a afectar tu imagen en el mercado. Y yo me encargo de lo que se llama el equity, el brand equity, y por lo tanto me doy cuenta de que si como compañía tomas gestos que van a ser obviamente afectando no solamente tus empleados, pero las familias y todo el público en general se va a dar cuenta, pues afecta a tu valor de marca. Así que pienso que incluso egoístamente las empresas deberíamos tomar pasos un poco más gentiles. Uno que me ha llamado mucho la atención es el de Klarna. No sé si lo conocéis, Klarna, pero es una compañía que acaba de salir a la luz de cómo lo está llevando. No es que sea mucho mejor o peor, pero es interesante. Lo que están haciendo es una política de cero crecimiento de personal. Entonces han dicho, creo que esta es una noticia reciente, han dicho que no van a emplear a nadie nuevo por 1 año. Imagino que va a ser incluso más largo. ¿Qué está pasando? Que en ciertas industrias, por ejemplo, la de recursos de soporte técnico, soporte al consumidor, que va a ser una de las primeras en ser impactadas. No sé si habéis jugado ya con el ChatGPT,
la voz aumentada, ¿no? Es increíble, vamos, no hay distinción ya casi a un humano. Entonces, esas industrias van a ser decimadas. Entonces, lo que están haciendo es que en vez de reemplazar el personal, que hay una attrition, no sé si, ¿cómo se dirá en attrition? O sea, hay una... Hay una attrition de un 25-30% en esa industria. Entonces, en vez de estar constantemente entrenando a gente a recursos humanos, a recursos de soporte al técnico y soporte al consumidor, no los contratan y van dejando que vaya cayendo y sustituyendo por soluciones IA. El resultado final es el mismo, pero te da un pequeño de margen de no afectar a los que ya están empleados. Es efectivamente aquellos que han pasado 5 años entrenándose y están buscando su primer trabajo, las van a tener canutas, pero por lo menos no estás afectando a tu personal interno. Y al mismo tiempo tener una política de reentrenar y reemplazar, ¿sabes? Cada industria genera una nueva profesión. Ya os acabo de hablar de estos ingenieros de integraciones que hacen, lo único que hacen es cogen tu software, cogen el IA y se encargan de conectarlo bien hecho, ¿no? Pues eso es una nueva profesión. He visto mucha gente que se está reinventando. Pero bueno, esa es una política, no creo que haya una solución perfecta, pero me ha parecido una política humana que es en vez de despedir, es, bueno, desacelerar lo que es la contratación de humanos, que van a ser cada vez menos. Sí, Klarna fue bastante fuerte en esto de decir, vamos a crecer no sé cuánto porcentaje el año que viene, pero no vamos a crecer en personal y el objetivo es reemplazar. Dieron mucho foco en el tema de contact, del tema de customer experience, de la parte de soporte y demás, que es donde les dio resultado hasta ahora, que es lo más afectado por ahí del mercado. Yeah. Pero bueno, esto es una alerta más a aquellos de vosotros que en vez de ser empresarios estáis buscando trabajo, empezar a aprender esto, porque es que de verdad no queréis quedaros atrás. En fin, es una opinión, pero pienso que hay maneras de hacer esto de una manera correcta, que te van a dar buena prensa y vamos, que al final es bueno para los negocios. Entonces, tampoco hay que acelerar tanto, porque, ¿sabes? Yo he visto lo contrario, ya has visto en otras aceleraciones en las que se despedía a todo el mundo y luego se volvía ¿sabes? Hay que tener una especie de pauta y ver cómo el IA realmente mejora, porque va a haber también backlash. Ha habido varios ejemplos de compañías, ahora se me ha olvidado, pero hubo una que la información que salía del soporte técnico a consumidores era tan mal hecha que tuvieron que volver a recontratar todo el equipo enteramente de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que es adecuado y prudente el hacerlo de manera paulatina, pero empezando ya. No puedes esperar otros 6 meses. Alejandro parece ser que tiene la mano levantada. Sí, David, muchas gracias. Bueno, muy interesante la presentación primero. Yo quería preguntar, trabajo en una empresa de desarrollo de productos de software SaaS, ¿no? Sí. Y en otra presentación, creo que fue de la Semana de la Inteligencia Artificial, alguien comentaba, si uno quiere implementar en la empresa inteligencia artificial, tiene que separar como 2 terrenos, todo lo que es Machine Learning y todo lo que son asistentes. Y lo que decía es que para el caso de los asistentes se podía reentrenar a los desarrolladores para construir asistentes. Pero que en el caso de Machine Learning no, que ahí había que tener gente con mucho background matemático y demás. Tú mencionaste un poquito el caso del Chief Intelligence Officer y demás. ¿Cómo ves esto de reentrenar a los desarrolladores para construir asistentes? Y si piensas que, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones corporativas, a los usuarios les va a interesar las interfaces conversacionales o no tanto. Bueno, muy buenas preguntas, varias empaquetadas en una, a ver si puedo tocar todas, pero gracias, Alejandro. Voy a serte sincero, yo obviamente no soy un desarrollador, mi experiencia, trabajo con ellos, pero no soy un experto. Lo que sí he escuchado, lo mismo que tú has escuchado, el deep learning, el machine learning, todo esto tiene que ver, perdón, el machine learning en efectivo tiene que ver más como sacar data de de sensores, de existentes estímulos y cosas que todavía
las tenemos que hacer mejor y mejor, y es verdad, todavía necesitas expertos en ellos. El LLM está como ya construido y es algo que ya todo el mundo puede sacarle jugo. Quizás la manera de saber distinguirlo un poquito mejor es lo que sea todo de interacción humana. Creo que se va a impactar mucho más rápido, mientras que el que sea de interacción de máquinas con máquinas, porque, por ejemplo, los coches autónomos, por ejemplo, ¿no? Requieren mucho de machine learning, de ir aprendiendo mientras van conduciendo, ¿no? Eso nunca va a terminar, porque siempre van a tener, de vez en cuando oyes algún accidente de un Tesla y eso te indica que todavía necesitas más y más y más y más. O sea, que creo que sí, que en ese mundo, pero confírmalo con otros expertos, pero creo que ese mundo todavía tiene mucho por delante y es verdad que la gente muy técnica, como que sepa hacer esas relaciones a nivel ya casi puramente académico, matemático, creo que tiene mucho más carrera. Mientras el que está más cerca de lo que son la interfaz, el usuario, las conversaciones que tú estás preguntando, ahí es donde ya, y si lo piensas, muchos desarrolladores son simplemente traductores del idioma humano al idioma de máquina, ¿no? Entonces, muchos de esos empleos van a perder la tarea, aunque todavía está por ver, ¿eh? Que acabo de ver mucha gente que ha explorado muchísimo el programar a base de utilizar LLMs, como hay varios. Cursor es uno de ellos, creo que Bolt es otro, pero veo que están empezando a ver el límite, que llega un momento que el LLM ya no puede seguir mirando todas las variables y se están retrayendo y dándose cuenta que todavía necesitas desarrolladores, quizá de nivel más de arquitectura, quizá, pero bueno, el tema es que está mucho por evolucionar en el que todavía no vas a ver los impactos en el mundo personal, quizá para cosas muy básicas, como aplicaciones de chatbots y aplicaciones muy ligeras, ¿no? De lo que es el frontend. Por ejemplo, yo ya me programo, el otro día programé con Claude un interfase de consumo de datos de una tienda que enseñe la compra, cuánto se está vendiendo, cuánto por mes, por año. Y no tengo ni idea de programación, lo hice hablando con Claude. Y bueno, pienso que el conversacional todavía tiene un futuro, pero por ejemplo, en la solución que yo estoy trabajando para e-commerce es al revés. Queremos matar queremos matar el search box, queremos matar el tener que escribir. Porque ahora, otra cosa que se está poniendo muy de moda, lo tomamos por asumido, pero ahora todos los IAs están siendo multimodales. Multimodales significa que pueden ya recibir input, que lo estáis viendo a nivel consumidor ya. No solamente es por escrito, pero por imagen. Tú le das imagen, escrito y vídeo. Espero que todos habéis bajado ya el nuevo ChatGPT. Enciendes la cámara y te da información y consejo de lo que está viendo. Eso se llama multimodal y creo que eso ya es un estándar. Eso está abriendo la capacidad de que la conversación ya no sea simplemente por escrito, sino charlado o lo que creo que es más importante, gestual, porque el que es por hablado tiene limitaciones, ¿no? No vas a estar hablando en un autobús cuando quieres comprarte una camiseta, pero sí creo que el gestual y otros sensores que vienen de los devices, ¿no? Dónde estás localizado, qué hora del día es. Creo que todo eso va a meterse en lo que es el input del día. Y bueno, estamos trabajando en ello. O sea que la idea es salir de la conversación escrita. Así que ahí es donde hay una... Perdón, Gabriel tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta, si podemos, con esto cerramos con eso, dale. Cerramos con esto, ¿te parece? No, justo iba a sumar un poquito a lo que preguntaba Pablo, que creo que aquellas posiciones para las tecnológicas, ¿no? Las compañías de corte tecnológico que ven cierta simetría entre áreas donde tenés gente de desarrollo y gente que no lo usa o que son áreas no técnicas, es justo ahí donde también hay que hacer un poquito más de hincapié en la formación, en poder colaborar con gente así, en ayudarlas, en acompañarlas. Creo que esa fase es la que diferentes áreas van a tener que tomar un poquito más de ownership, ¿no? Un poquito más de control y de bajarlo a esas áreas no técnicas, recursos humanos, finanzas, administración.
esa brecha termina siendo demasiado amplia y no es sano, digamos, porque estamos hablando de cosas que, si esto lo bajamos en una sala de reuniones con gente no técnica, estamos hablando idiomas absolutamente diferentes, y eso es lo que después termina sucediendo mucho, ¿no? Que hay muchísima diferencia, mucho gap entre una compañía, dentro de una misma compañía que es de corte tecnológico, que tiene gente que no está en el área de desarrollo, ¿no? Entonces creo que ahí estaría bueno poner también un poquito el foco, más allá de estos agentes que sí van a ayudar y van a explotar, pero que esa brecha, porque a veces tenés gente que no viene con la misma formación, le cuesta setear un calendar, ver un mail, buscar información con un chatbot incluso, o ChatGPT. Entonces, creo que ahí hay un buen trabajo para hacer, Pablo. Sí, no, estoy de acuerdo. Todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo que yo he visto es una cosa curiosa, que antes, y mucho veo simplemente por viendo las caras, hay mucha gente senior, ¿no? Somos veteranos, ¿verdad? Y hasta hace muy poco, por lo menos en Estados Unidos, cuando eres de cierta edad, se busca más gente ágil y rápida, como gente joven, digamos, ¿no? No sé si todos tenéis el miedo en el cuerpo, pero bueno, yo lo he tenido. Lo que me estoy dando cuenta es que el IA es de un nivel de planeamiento, se necesita madurez. Yo diría que la gente joven, que es la que más rápido va a aceptar estas herramientas, pero como he dicho, y espero que si hay una cosa que nos llevemos de estas reuniones, que es importante el contexto, el planeamiento, la gestión, la gobernanza de la implementación de IA. Y ahí es donde la madurez es necesaria. Y creo que esa es la que primero tiene que entrar en una organización. Tiene que entrar, pero ya, de verdad. Es que si hay alguien que todavía, si cualquiera de vosotros todavía se lo está pensando por los próximos 2 meses, yo creo que vais a perder cierta competitividad. Y creo que, como Gabriel dice, que es que si no tenéis a alguien que es capaz de verlo todo de una manera contextual y bien, para entrenar vuestros equipos, creo que es lo primero que necesitáis. Es alguien que tenga esta capacidad de ayudaros en planearlo, en establecer las relaciones y luego también juzgar esta nueva gente que viene entre nada, porque simplemente porque lo utilizas diariamente no significa que sabes cómo utilizarlo. Entonces estoy de acuerdo que hay que poner énfasis al entrenamiento y si no, al traer gente entrenada. Y yo empezaría primero con el management y luego poco a poco el personal que trabaja más a mano. A ver qué dice. Oh, la clave es mitigar un poco perdona, que no lo he leído. Las asimetrías. Las asimetrías bueno, lo has dicho mucho mejor. Sí, hay una asimetría y yo he visto compañías donde hay mucha gente que lo está utilizando a manera individual y es un desastre. Es un desastre. No hay coordinación, no hay política, no hay, como digo yo, gobernación desde lo que cómo lo estás aplicando y cuáles son las consecuencias. Que hay algunas que luego pueden costar, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo que es la primera ingrediente. Otorgar a alguien el poder de empezar ya a implementarlo, no solamente hacia vuestros consumidores, pero también internamente. Y nada, supongo que ese es un buen consejo final. Y muchos de nosotros pensamos que, incluso yo, hay que estar bien metido, incluso en el tema de preparación de seguridad de datos, de seguridad de transmisión, todo esto, la persona que viene con conocimiento IA tiene que saber que muchas cosas han sido actualizadas. Sobre todo si vas a hacer integraciones de terceras partes, hay ciertos datos que van a ser manipulados en muchos sitios diferentes y tienes también que tener la certeza de que sabes lo que estás pidiendo y exigiendo de tus colaboradores, ¿no? En fin. Bueno. No sé, puedo seguir contestando preguntas, pero eso... No, a ver, primero que nada, agradecerte, David, espectacular la presentación. Creo que el espacio de intercambio que se armó después estuvo buenísimo con las preguntas que surgieron. Y nada, desde mi parte, de la CESI y de los polos, un fuerte aplauso y muchas gracias. Gracias. Y bueno, después distribuiremos este material entre los que se sumaron y los que lo quieran ver, ¿sí? Sí, por favor. Muchas gracias, muy bueno. Pero bueno, muchas gracias a todos.
estoy dispuesto a establecer conversación con cualquiera de vosotros. Me podéis encontrar por LinkedIn, por supuesto. Muchas gracias. Dale, te buscamos. Muchas gracias, David. Gracias, David. Gracias a Adiós. todos. Gracias, Gabriel, también. Adiós, Clarisa. Chao. Chao, hasta luego.